En Génesis 39, hermanos, Génesis 39. El título ya lo tenemos en el pizarrón. Seguimos en esta larga serie de la Sagrada Familia. El subtítulo del día de hoy es Jóvenes, cómo enfrentan situaciones adversas. Y vamos a estudiar al joven José frente a las tentaciones sexuales. Entonces, le vamos a dar lectura, hermanos, a Génesis, capítulo 39. Y posteriormente iniciamos Génesis 39, le vamos a dar lectura del texto 1 al texto 23. La santa e inerrante palabra de Dios dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José estas palabras, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien, hermanos, el día de hoy estamos estudiando solo una pequeña parte de la vida de este personaje bíblico llamado José, que es uno de los personajes, hermanos, ya lo sabemos, más famosos de toda la Biblia. Y también, hermanos, es uno de los personajes más amado en todas las escrituras. La vida de José es impresionante debido a la riqueza espiritual que nos muestra la Santa Escritura. Hermanos, hemos visto que el mundo inclusive conoce a José, el soñador. Hay obras de teatro, hay películas, hay diferentes
ideales sobre la vida de José que no son correctos, pero a lo que quiero llegar es que es uno de los hombres bíblicos más famosos para creyentes y no creyentes. Y hermanos, estudiando a José, espero en Dios, hermanos, que esta predicación, esta porción de la palabra nos lleve a ver más de cerca a José. Y en verdad, hermanos, que nos deleitemos en este personaje, y no solo por la excelente narración bíblica, no solo por esta excelente narración que se nos presenta en la Santa Escritura, hermanos, sino por su excelente ejemplo. No puedo abundar mucho porque solamente me voy a enfocar en la tentación sexual, hermanos, pero en la introducción voy a aprovechar esto. Yo quiero que después que leigamos la vida de José desde Génesis 37, si tienen tiempo en sus casas, háganlo, desde Génesis 37, porque, hermanos, en José vamos a ver una gran similitud con el Señor Jesucristo, porque José, hermanos, José es un ejemplo en tantas cosas. José es un ejemplo de pureza, José es un ejemplo de sumisión, José es un ejemplo de cómo perdonar, José es un ejemplo de administración para el creyente, José es un ejemplo de paciencia. Hermanos, José es un ejemplo del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vemos, repito, a partir de la primera vista, desde Génesis 37 en adelante. Y espero, hermanos, que esta porción de la Escritura nos deleite, y más cuando veamos que la vida de José es una completa tipología del Señor Jesucristo. José es uno de los tipos más sobresalientes en el Antiguo Testamento que reflejan aquel que había de venir. Hermanos, permítanme abundar un poco más en esta introducción, hermanos, porque este joven José, el cual veremos hoy, en verdad que es una tipología completamente del Señor Jesucristo. Quiero que vean cómo José es un tipo perfecto. Antes de iniciar esta predicación, cómo José es un tipo perfecto de Cristo. De manera, repito, el propósito de esto es de manera que cuando vuelvan a leer ustedes en sus casas Génesis 37 en adelante, se deleiten en la vida de este joven y puedan encontrar aún más semejanzas entre la vida de José y el Señor Jesucristo. Porque si vemos esto entre Jesús y José, hermanos, hay una gran similitud. José, amado por su padre y despreciado por sus hermanos, vendido por plata, entregado a los gentiles, falsamente acusado, fuertemente tentado y sin embargo victorioso. José, injustamente juzgado, junto a dos criminales estuvo, y José dijo a uno, morirás, y al otro le dijo, serás vuelto a la gloria. ¿No dijo esto José al copero y al panadero de Faraón en la cárcel? Hermanos, ¿no es impresionante? José sentado a la mano derecha de Faraón. Jesús, dice Romanos 8:34, que está a la mano derecha del Padre. Enviado José para salvar un pueblo. ¿Recuerdan? Génesis 20. Ustedes pensaron hacerme mal, dice José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo volvió para bien, para salvar a mucho pueblo. José, hermanos, de grande prestigio, con una túnica gloriosa dada por su padre, a estar en la profundidad de un agujero, de un hoyo, de una cisterna donde sus hermanos lo aventaron. Jesús, hermanos, de estar en su gloria a miseria, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, texto 6. Y hermanos, es interesante que de este joven la Escritura no menciona ni un pecado. De la vida de este joven se menciona una vida íntegra. Cuando sus hermanos intentaron mal para con él, Dios lo hizo para bien.
En la lectura que leímos ahorita, en 4 textos dice, pero Jehová estaba con él. Hermanos, es lo mismo que dice el apóstol Pedro en su predicación en el libro de los Hechos, capítulo 2, texto 36. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vemos en Génesis, hermanos, cómo todas las naciones iban a José y adquirían alimento. Todas las naciones en Génesis 50 acudían a José para recibir alimento a causa de la hambruna. Dice Juan 6:35 que el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, porque Él es el pan de vida, hermanos. La Biblia dice que desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol, buscarán a Cristo para obtener vida eterna. Hermanos, es impresionante cómo los hermanos de José, cuando se dan cuenta que él ya es el principal de Egipto, se lamentaban de lo que habían hecho con él. Y dice la Biblia, hablando de Cristo, que mirarán al que traspasaron y harán gran lamentación. ¿Ven las similitudes, hermanos? Inclusive algunos eruditos han calculado más de 100 paralelos entre la vida de José y la vida de Cristo. Nosotros no estamos aquí para decir cuántos paralelos hay, ni tratar de ver paralelos donde no hay, hermanos, pero es evidente que la vida de José es una de las narraciones en toda la escritura en el Antiguo Testamento que anticipaba más a Cristo que ningún otro. Por eso, hermanos, Cristo brilla en Génesis, Cristo brilla en José, Cristo brilla en esta porción de la escritura hablando de este joven, Cristo brilla en cada capítulo de nuestra Biblia, Cristo brilla en el Antiguo Testamento. Ya con los ojos puestos en Cristo, hermanos, vamos a ver una parte de la vida de este joven José. Y repito, hay tanto que decir, hermanos, pero el tema que me fue asignado es el que tenemos en el pizarrón. El tema de hoy ya lo vimos y vamos a ver cómo es que José enfrentó las tentaciones sexuales. Dice el versículo 6, hermanos, de lo que leímos de Génesis 39, dice así la palabra de Dios: y dejó todo lo que él tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hermanos, estas palabras, cuando dice la Biblia que José era de hermoso semblante y bella presencia, son las mismas palabras utilizadas en Génesis capítulo 29, texto 17. ¿Para quién creen? Para Raquel, su mamá de José. Entonces, sin duda alguna, quiero que se imaginen, hermanos, cómo era este joven, si la santa palabra de Dios lo describe como de hermoso semblante y bella apariencia. No era un Luis Miguel, no era un Brad Pitt, hermanos, era de un semblante que en estos días, hermanos, sin duda alguna no podemos verlo en ningún hombre. Y eso fue lo que quiero que vean primero, la imagen física que tenía este joven. La Biblia lo describe como un hombre de hermosa presencia. ¿Cómo sería este joven? Tanto era, vamos a utilizar esta palabra, tanto era tan guapo, hermanos, que despertó la más vergonzosa muestra de imprudencia e inmoralidad de la mujer de Potifar. En ese momento de la mujer de este guerrero llamado Potifar. Y recordemos, hermanos, que fue vendido. En ese momento esta mujer era la dueña, por decirlo así, la dueña del joven José, porque él fue comprado como un esclavo, hermanos. Y aquí vamos a detenernos por un momento. Dice el texto 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué hizo esta mujer? Puso los ojos en José y puso sus ojos en este joven. Hermanos, ya lo hemos visto en predicaciones pasadas, en estudios.
el pecado siempre va a entrar por los ojos. Esta mujer puso su mirada en el joven. Esta mujer puso sus ojos en el joven. Seguramente lo miraba a diario, seguramente lo observaba a cada momento. Hermanos, no lo dice la palabra, pero estoy seguro de que seguramente lo espiaba a cada momento. Esta mujer había puesto ya sus ojos en ese joven de bella presencia, que todo lo que tenía prosperaba, era inteligente, era prudente, era sabio, por su propia convicción, sí, pero ¿por qué? Por los 4 textos que leímos, porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos, ¿recuerdan lo que dice Génesis capítulo 3, texto 6? Dice, y vio la mujer. ¿Qué pasó ahí? La mujer vio, observó, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable para sus ojos. Es lo mismo que la mujer de Potifar en ese momento estaba y vio que José era agradable, y era bueno para sus ojos. El pecado, hermanos, el pecado nos va a engañar por medio de la vista. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos, ya sea en el trabajo, ya sea en el transporte público, ya sea arriba de la motocicleta, ya sea, etcétera, etcétera, hermanos, ya sea en la calle, inclusive, hermanos, ya sea en el internet, porque hoy tenemos esa herramienta tan fácil en la que puedes meterte a un navegador y ver pornografía. El pecado va a entrar por nuestros ojos, hermanos. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, texto 22. Dice el libro de Mateo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice el Señor Jesucristo. Hermanos, aquí, por ende, sale una pregunta. ¿Qué tenemos nosotros en nuestros ojos? ¿Luz o tinieblas? ¿Qué es lo que miramos a diario, hermanos? ¿Con qué se deleitan nuestras pupilas? Piensen esto, hermanos. ¿Con qué deleitamos nuestra vista? ¿Con qué deleitamos nuestros ojos? La esposa de Potifar, hermanos, se deleitaba con un joven de hermosa presencia, pero era un joven prohibido. Ella era una mujer ya casada, pero repito, ante sus ojos, los ojos del alma, era bueno, hermoso y agradable. Y entendamos esto, hermanos, repito, el pecado siempre se nos va a presentar y siempre se nos presentará como bueno, hermoso y agradable. El pecado nunca se nos va a presentar, hermanos, de una forma que nosotros podamos decir que no. Porque el pecado nos engaña a través de la vista. El pecado, repito, bueno, agradable y hermoso se te va a presentar siempre, hermano. Siempre. Entonces, hermanos, el pecado nos engaña fácilmente. Job lo sabía. Dice Job 31:1. Acompáñenme a Job. Son textos que debemos de leer por la riqueza espiritual que tiene. Job capítulo 31, hablando del tema de los ojos, hablando del tema de que el pecado entra por los ojos y nos engaña. ¿Qué dice Job capítulo 31, texto 1? Dice así: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Otra versión dice: ¿cómo había yo de mirar a una mujer joven? Job afirma en este momento su integridad. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo voy a mirar lo bueno, hermoso y agradable si Job sabía que era un pecado? Hermanos,
Una aplicación rápida para esto que estamos diciendo es que tenemos que dejar de mirar al pecado y tenemos que entender que el pecado, repito, se nos va a parecer como algo bueno, hermoso y agradable. Tenemos que dejar de mirar el pecado. Regresemos a nuestra lectura en Génesis capítulo 39. Dice el siguiente texto en el cual estamos leyendo, dice el texto 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Texto 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque por cuanto tú eres su mujer. Y noten esto, hermanos: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Contra Dios. ¿Y cómo es que yo haría este mal? Hermanos, los teólogos historiadores dicen que en este momento José tenía entre 17 y 23 años. Un jovencito completamente. Un jovencito que era soltero, bien parecido, tenía ya un buen cargo. Potifar ya le había dado, dice que no había otro mayor que él en esa casa. O sea, él ya tenía cierto grado de autoridad en esa casa cuando no estaba Potifar. ¿Quién tenía la autoridad en esa casa? José, porque dice que él prosperaba en todo. Ya no había otro mayor después de Potifar en esa casa. Entonces, hermanos, José, repito, 23 años máximo, soltero, bien parecido, tenía un buen cargo, lejos de su familia lo había vendido, sus hermanos lo habían vendido, porque no pudieron matarlo. Podría haber crecido, hermanos, más bien creció lejos de su familia. ¿Y qué podemos ver a esto a simple vista? La mujer de Potifar tenía los ojos puestos de él, se le insinuaba, duerme conmigo, acuéstate conmigo. José podía haber cedido rápidamente, hermanos, a esta tentación. Rápidamente podía haber José haber caído, haber resbalado sus pies en esa tentación. Pero como dice, ¿haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Noten, hermanos, que primeramente José tiene algo que todos los jóvenes son faltos en este tiempo. José tiene un temor, no es miedo, es un temor reverente a Dios. José tiene un temor reverente al Señor. Y hermanos, ¿cómo es que un creyente puede tener un temor reverente hacia Dios si no lo conoce? En este tiempo, a través de la Santa Escritura. José conocía al Dios creador del cielo y de la tierra. José tenía un temor reverente, porque noten esa expresión: ¿cómo haría yo este grande mal? Texto 9, y pecaría contra Dios. Su primer temor de José no era atentar contra su amigo Potifar o su amo Potifar, era atentar en contra de Dios. Y hay mucho que decir, hermanos, no me voy a meter con eso, pero la ley no había sido dada en este momento. Estamos en Génesis. ¿Por qué José tenía tanto temor a Dios si la ley no había sido dada en ese momento? Analicen eso y piénsenlo. Pero no me voy a meter con eso, hermanos. José, totalmente diferente a sus lujuriosos hermanos Rubén y Judá. Rubén, dice el Génesis capítulo 35, texto 22, si quieren yo se los leo. Si quieren ir, estamos cerca, Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Su hermano de José, lujurioso, todo lo contrario a este joven, durmió con la concubina de su padre. Su otro hermano, Judá, en Génesis capítulo 38, dice el texto 15,
Y el texto 16, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Y cualquiera podemos decir, hermano, pero es que no sabía que era su nuera, ¿no? Judá no sabía que la tuvo por ramera, pero no sabía que era su nuera. A final de cuentas, se iba a acostar con una ramera. Sí, no sabía que era su nuera, pero se iba a acostar con una ramera. Entonces vemos el paralelo, vemos la diferencia, hermanos. No es un paralelo. Vemos la diferencia entre un joven íntegro que tenía convicciones, temor de Dios, que tenía inteligencia, sabiduría, moralidad, a sus hermanos completamente indignos, completamente lujuriosos, hermanos. Porque repito, José tenía convicciones morales, pero sobre todo tenía convicciones espirituales. Y noten eso, hermanos, estamos en Génesis 39, dice, mi Señor me tiene confianza. ¿Qué vemos en este hombre, en este José, que tiene honor, lealtad y fidelidad? Honor, lealtad y fidelidad, sin dejar de ver lo principal que tiene, que es el temor reverente a Dios. José tenía honor, lealtad y fidelidad. Potifar le dejó todo, hermanos. En una empresa, ¿a quién le dejan a cargo? El que tenga ese cargo como gerente y que el director general pueda decir, lo dejo en manos de él, a una persona que tiene confianza, a una persona que demuestra honor, lealtad y fidelidad. Si a ti te han dejado, abro un paréntesis, si a ti te han dejado en tu trabajo ciertos cargos que son más de tu puesto de trabajo, es porque han visto en ti honor, lealtad y fidelidad. No lo pierdas, hermano, no lo pierdas. Si en tu trabajo te han dejado cargos que no son tuyos, que son más de lo que haces, es porque han visto algo bueno en ti. Y eso algo bueno es Cristo. Porque el ser humano, por su depravación humana, por el pecado en él, no tiene de nacimiento estas convicciones. José, hermanos, José los tenía. Mi Señor me tiene confianza, le dice a esta mujer, ha puesto en mí todo lo que tiene. Y ahí vemos que tenía liderazgo, inteligencia para llevar a cabo las labores, también tenía integridad y también tenía lo más importante, sabiduría. Si no se alcanza a leer, honor, lealtad, fidelidad, liderazgo, inteligencia, integridad, sabiduría. Dice José, nada me ha reservado, solamente a ti. Nada me ha reservado, le dice José a esta mujer, nada más que a ti. Hermanos, José no era sabio en su propia opinión. José no era sabio en su propia vida. Él era sabio porque temía a Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, texto 7? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué dice Job? Job capítulo 28, texto 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Qué tan inteligente era José? ¿Qué tan sabio era José? Una sabiduría real, hermanos, no la que hoy vemos. Que piensas que por tener una carrera, un doctorado, eres sabio, no. La verdadera sabiduría, la sabiduría que Dios determina que el hombre tenga, que sea sabio, es el verdadero temor. Porque lleva una connotación eterna, hermanos. Dice Proverbios capítulo 1, texto 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos jóvenes, ¿se creen muy listos? ¿Se sienten sabios en su vida? Si realmente se sienten muy listos y se sienten muy sabios,
yo les preguntaría, ¿qué tanto temor reverente a Dios tienen? Porque eso es la verdadera sabiduría. ¿Qué tanto temor a Dios tienen, hermanos? Esa es la verdadera inteligencia, el no pecar en contra del Señor, el apartarse del mal. Y sin duda alguna, Jacob y Raquel le inyectaron convicciones a este joven llamado José. Convicciones que vemos reflejadas en toda la lectura, porque Dios estaba con él, porque Jehová estaba con él. Lo vimos 4 veces. Ahora, siguiente texto, estamos en Génesis 39. Siguiente texto, el texto 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Hermanos, esta mujer persistía, le hablaba cada día, a cada momento. Quiero que piensen y analicen, hermanos, la terrible tentación que enfrentaba José. Y esto es el título: situaciones adversas. A cada día, ¿se dan cuenta de esa situación adversa por la que atravesaba este joven? Y sabemos por qué es adversa, porque si José pecaba en contra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Ezequiel 18:4, que la paga del pecado. Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18:4, ¿qué dice? Que toda el alma que pecare, esa morirá. ¿Es una situación adversa el caer en pecado? Y nosotros, hermanos, deleitándonos en el pecado, hermanos, en verdad, arrepintámonos de nuestro mal proceder, porque dice, a cada día, dice el texto, a cada día, a cada momento ella lo buscaba. ¿Ustedes creen que no lo buscaba a lo mejor de una manera sensual? ¿De una manera a lo mejor semidesnuda o quizá desnuda? No lo hacía frente a Potifar, buscaba el momento para persuadir a este joven. Y esto nos hace ver la gran perversidad que tenía esta mujer y la gran tentación que enfrentaba el joven José a diario. De hecho, yo creo que ya era una obsesión de esta mujer. Hermanos, la tentación que sufrió José es extremadamente fuerte. Noten esto, la tentadora era su dueña. La tentadora era de una clase alta. La tentadora lo hacía a solas y a escondidas. Buscaba un momento preciso. Repito, seguramente la tentadora era muy sensual. Potifar no se iba a casar con cualquier hija de vecino. ¿Quién era Potifar, hermanos? Era el mejor guerrero en ese momento del pueblo egipcio. Era el jefe de seguridad de Faraón. No era cualquier persona, también Potifar. Hermanos, José tenía la obligación de obedecerle. José tenía la obligación de obedecerle. José tenía que complacerla con cualquier orden que ella le diera. Inclusive, hermanos, si él se negaba a obedecerla, él podría correr el peligro. ¿Qué le pasaba a un esclavo que no obedecía? Era muerte. José tenía todos los perfectos pretextos para ceder a sus insinuaciones de esta mujer. Joven, de hecho es para todos. Joven, nosotros, iglesia, ¿te das cuenta? Nos damos cuenta de la tentación que este joven tenía que soportar. Esta mujer con riquezas, pudiendo complacer y comprar a José con lo que él quisiera, él con la obligación de obedecerla. Hermanos, esto es realmente irresistible para nuestra carne humana pecadora. ¿Y tú cedes a la primera? ¿Tú cedes a la primera tentación que se te presenta? ¿O más bien nosotros cedemos a la primera tentación que se nos presenta en nuestra vida y nos hacemos llamar cristianos?
Qué terrible, qué irreverentes somos, hermanos, en verdad. Dice el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, es decir, estaba trabajando, quizás tenía que revisar ciertas habitaciones y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, es decir, ella le quitó su capa o X prenda y le dejó, entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y hermanos, noten esto, nosotros hemos escuchado en nuestra cultura mexicana que los cobardes no corren. El mexicano tiene este dicho, los cobardes no corren. Hermanos, tenemos esa perspectiva que el cobarde no corre. Pero ¿qué creen, hermanos? José, lejos de ser un cobarde, se comportó como un valiente. José se comportó en ese momento como un valiente. Él salió corriendo, porque ahorita vamos a ver qué significa la palabra huyó. Él salió corriendo, demostrando una verdadera hombría, demostrando una verdadera valentía, demostrando sus convicciones, demostrando un temor reverente a Dios. Y lo escuchamos en el devocional del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es más difícil obedecer a Dios que obedecer al diablo. Valiente es el que obedece a Dios. ¿Cómo se comportó en ese momento José cuando salió corriendo? ¿Como un cobarde, hermanos? ¿Como un verdadero valiente para no ceder ante la tentación? ¿Qué tan valiente has sido tú, hermano? ¿Qué tan valiente has sido tú, joven, ante las tentaciones que el mundo te ha puesto? Dice el texto 12, huyó y salió. Huyó y salió. Hermanos, la palabra huyó es de origen hebreo y es la palabra, así como se escucha, la palabra nus. En hebreo es la palabra huyó y esto es literalmente salir corriendo, escapar despavorido. Cuando José se vio a solas ante esta mujer, sin nadie en su casa, podía haber consumado el acto sexual, podía haber tenido relaciones sexuales con esta mujer sin ningún problema. Realmente lo que somos nosotros solos, eso es lo que nosotros somos, hermanos. No es lo que venimos a ponernos hoy el día domingo. Lo que nosotros somos solos a lo largo de la semana es lo que realmente somos. Analízate, ¿qué eres cuando estás en tus momentos de soledad? ¿Eres un verdadero creyente? ¿Hay temor reverente hacia Dios? José pudo haber caído, hermanos. Él sabía que no había nadie en esa casa en ese momento. Y dice que literalmente salió corriendo como un verdadero valiente. José se comportó como todo un valiente, utilizó esa huida como un arma. Algunos teólogos dicen que una principal arma del creyente, una principal arma que José utilizó es el huir, el salir corriendo. Y yo difiero un poco en esto porque la principal arma que José utilizó es la gracia divina de Dios, hermanos, porque Jehová estaba con él. ¿Por qué le puedes decir que no? ¿Por qué le puedes decir que no a la tentación? ¿Por tus propias fuerzas, hermano? ¿Porque tú eres muy fuerte? ¿Cómo le podemos decir que no a la tentación? Si tú descansas en tus propias fuerzas, hermano, joven que me escucha, si tú descansas en tus propias fuerzas, vas a caer. No le vas a ganar al poder maldito del pecado. Jamás. Vamos a caer si estamos coqueteando con el pecado. Vamos a caer si estamos mirando al pecado. Vamos a caer si vemos el pecado bueno, agradable para nuestros ojos.
vamos a caer. Hermanos, este joven salió corriendo de ese lugar. ¿Y qué le dio la convicción a José de salir corriendo de ese lugar? El temor reverente a Dios, la gracia divina de Dios en él. Dice Corintios, acompáñenme, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, dice el texto 13. Ya estamos ahí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, texto 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid, en este caso Pablo dice, huid de la idolatría, huid del pecado. Dios no nos va a dejar, hermanos, caer en alguna tentación que no podamos soportar, porque la gracia divina es la que nos sostiene. José huyó, salió corriendo. ¿Tú qué haces, joven? ¿Te quedas allí acariciando el pecado? O quizás sí corres, pero corres para pecar. En vez de salir huyendo, corres rápido al pecado. Hermanos, utiliza la acción de huir como un arma que el hombre de Dios debe de utilizar para estos ataques. Pero nos quedamos deleitándonos en el pecado. Y hermanos, José es un joven que nos pone un gran ejemplo a todos, el valiente que salió corriendo para no pecar. Grábense esta pequeña frase, el valiente que salió corriendo para no pecar. Ese era José. Porque el correr del pecado, hermano, no te hace cobarde. El correr del pecado no te hace cobarde. El correr del pecado te hace valiente. Como este valiente joven. Y jóvenes, por eso dice Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice a Tesalónica, Primera Tesalonicenses capítulo 5, texto 22, absteneos de toda especie de mal, abstenerse de toda especie de mal y huir. Es una palabra paralela que el apóstol Pablo utiliza también en segunda de Timoteo capítulo 2, texto 22. Segunda de Timoteo capítulo 2, texto 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol Pablo, instruyendo a su discípulo amado Timoteo, diciéndole las mismas palabras, huye, la palabra que José llevó a cabo en ese momento con la esposa de Potifar, huyó. Hermanos, ojalá que todos los siervos cristianos imitáramos a José y así nos comportáramos todos, hermanos, huyendo, corriendo del pecado, para que todos vieran que el Señor está con nosotros. Dios estaba con José y éste no deslizó sus pies aún estando en lugares resbaladizos, dice Charles Spurgeon, hablando de este tema. Dios estaba con José y éste no se deslizó aún estando en lugares resbaladizos, dice Charles Spurgeon. Esta huida fue la mayor muestra de coraje, hermanos. Esta huida de José fue la mayor muestra de coraje y valentía que un creyente pudo tener. Hermanos, que la gracia y que la paz de nuestro Señor nos ayude a huir de toda tentación. Jóvenes, que nuestro Señor Jesucristo les ayude con esto. Y ya vimos que José, hermanos, es una sombra de aquel
que iba a venir, que no pecó. Y aunque comentamos en el inicio de esta predicación que la Escritura no menciona ningún pecado de José, que la Escritura menciona una vida íntegra de este joven, aún así, hermanos, este joven, hay una supremacía entre el paralelismo de José y Cristo. Cristo es supremamente, obviamente es Dios, supremamente 1.000.000.000 de veces mejor que José. José, aunque la Escritura no demuestra que un solo pecado de este joven, José necesitaba un Salvador. Cristo era ese Salvador, hermanos, que iba a venir. Dice 2 Corintios capítulo 5, texto 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí la supremacía de Cristo sobre José. Hermanos, dice Génesis capítulo 37, texto 24, que a José lo pusieron en una cisterna. Me estoy dirigiendo al final. José, yendo a un hoyo involuntariamente llevado por sus hermanos, él no quería estar allí, pero dice también Génesis que no abrió su boca. Cristo, llevado a la muerte por su propia voluntad, dice Isaías 53, que iba a ser llevado al matadero como cordero que no abrió su boca. Él no estimó, hermanos, Filipenses 2:6, lo repito, él no estimó ser a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A José lo despojaron de su túnica. El mismo Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de su gloria celestial para venir a morir por ti y por mí. Cristo dejó su gloria celestial para que tú, hermano, que hoy está escuchando esto, pudieras ser un José. Él vino a miseria, Cristo vino a miseria, fue clavado en una cruz por ti, hermano, por ti, hermana, por ti, joven. Nuevamente la pregunta es, ¿qué harás con Cristo el día de hoy? ¿Seguirás endureciendo tu corazón, hermano? ¿Qué harás con Cristo hoy, hermanos? Por la obra de Él en la cruz del Calvario, tú puedes ser un José, que crezcas en honor, en lealtad, en fidelidad, en liderazgo, en inteligencia, en integridad, en sabiduría y sobre todo, hermanos, en un temor reverente al Señor por medio solamente de la obra de Cristo. ¿Qué vamos a hacer hoy, hermanos, con este mensaje de gracia? Y eso incluye para todos, hermanos, miembros y congregantes. ¿Qué vamos a hacer? No importa, amigo que me escucha quizás a través del video, no importa qué pecado has cometido, si hoy estás vivo y tienes vida y estás aquí y nos puedes estar escuchando a través de la predicación en el internet, dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados. A través del glorioso Cordero inmolado que es el Señor Jesucristo. Hermanos, vayamos a los pies de este sublime José, que por cierto en el hebreo José es Yosef, que significa el que quita o el que añade. Hay dos traducciones, el que quita o el que añade. Cristo es ese José que quita los pecados del mundo y es ese José que añade. Mateo 6:33, busca primeramente la justicia de Dios y Dios añadirá. Ese sublime José va a añadir a tu vida primeramente la reconciliación, va a añadir a tu vida la expiación, la redención, la vida eterna, un cuerpo glorificado. Hermanos, bendición tras bendición tras bendición, bendiciones espirituales. ¿Qué harás hoy, hermano, con ese sublime José que vino y murió por tus pecados? ¿Seguirás endureciendo tu corazón? ¿Seguiremos permitiendo la incredulidad que gobierne nuestras mentes, que gobierne nuestro corazón? Y hablando del tema, hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar las tentaciones sexuales? En verdad, huyan. Eso es para todos. No porque no estemos jóvenes,
No vamos a tener quizás algún día una tentación de este tipo. Huyan, salgan corriendo, hermanos. No pequemos en contra del Señor, roguemos al Señor que nos dé esa firme valentía de correr, esa determinación de ser valientes y correr del pecado, hermanos, que se nos va a presentar agradable, bonito a nuestros ojos. Ojalá y meditemos eso en nuestro corazón, hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, bendito Dios eterno y Padre soberano, te damos las infinitas gracias, amado Padre Celestial, que a través de la vida de este joven, José el Soñador, Padre Santo, nos muestras cómo se debe de comportar un verdadero creyente, la valentía para correr lejos del pecado, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos y a mí, Padre Santo, a ser Josés en nuestra vida y huir del pecado, a tener esa valentía de decirle no al pecado. Ayúdanos a nuestra incredulidad, amado Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos y a mí a tener una firme convicción en contra del pecado. Ayúdanos a crecer en un temor reverente, a ti, Señor, en un temor solemne. Ayúdanos, Padre Santo, porque nosotros en nuestra carne, Padre Santo, nuestro remanente de pecado, muchas veces cedemos a la tentación, Padre Santo. Ayúdanos a no acariciar esos pecados. Te rogamos, bendito Padre Celestial, que esto se quede grabado en nuestro corazón, grabado en nuestra conciencia, en nuestra alma. Te suplico, Padre Santo, que nos ayudes a ser José en nuestra vida, Padre Santo, por muy apetitoso que se nos pueda presentar el pecado, Padre Santo. Ayúdanos a decirle que no y a salir corriendo como verdaderos valientes. Padre Santo, te doy las gracias por la vida de mis hermanos y por mi vida, por esta predicación. Gracias te doy en el bendito y sublime y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.